Ok. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este ya onceavo reunión de estudios, la clase número 11. Y este es el noveno, esta es la novena reunión que tenemos con nuestro contacto. Hemos estado estudiando ya desde ya varias semanas sobre el evangelio personal, el evangelismo personal, y esta es la novena visita. Cuando llegamos a este momento, ya el contacto, debemos tener una buena relación con él, ya tal vez ya nos haya hecho algunas preguntas, ya tendrá algunas dudas, a lo mejor puede ser que ya quiera estar visitándonos en la congregación y eso sería bueno. Eh, Quisiera saber un poquito más de cómo adoramos, etcétera. Es bueno que le visite, pero no que continúe dándole esos estudios. Incluso si en algún momento después del octavo, séptimo, octavo estudio, la persona dice, es que quiero saber más, se puede adelantar, se puede dar dos estudios el mismo día o se puede programar para el día siguiente, 2 días, o sea, es de acuerdo a la persona. Esto de reunirse cada semana pues es lo ideal, pero ya estos momentos puede ser que hay ciertas personas que ya comienzan a tener la urgencia, la necesidad de saber más, porque ya entienden que hay una herencia, hay algo que Dios ha preparado y que le gustaría recibir esa más información, quisieran ya estar bien con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no hay problema si usted adelanta o si le da el siguiente estudio ese mismo día. Lo importante es de que sí se les dé todos los estudios para que pueda comprender. Entonces estamos aquí en el noveno estudio, comenzamos como siempre, recordando de dónde partimos, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios, que todo el mundo se encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene. Recuerde, la palabra de Dios tiene el poder para hacernos crecer, para edificarnos, para enseñarnos a vivir y para darnos una herencia, vivir en este mundo, pero darnos una herencia con todos los santificados. Esta herencia está reservada en los cielos. Esta herencia es una herencia que no se puede encontrar en esta tierra porque es incorruptible, es incontaminada, es inaccesible y está preparada en los cielos para todos nosotros. Y hablamos de que la única manera para llegar a esa herencia es a través de un camino, que este es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por él. Así que hablamos de esto, estuvimos hablando de lo que hizo Jesús como una ofrenda agradable. Él se presentó y dijimos que necesitamos andar en luz, tendamos andar en el Evangelio para recibir esa herencia. Dice que Jesús vino a predicar el Evangelio del reino de Dios y diciendo que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado, había que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y estuvimos hablando de este Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto el judío como al griego, porque en el Evangelio, por medio del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, por fe él vivirá, perdón. Así que el Evangelio, la buena noticia, esa herencia, esas herencias que podemos alcanzar, se alcanza por medio del Evangelio, por recibir ese Evangelio, por escuchar ese Evangelio. Así que, vamos hermanos, yo les invito a que compartan el Evangelio. Y hablamos que qué es lo que tenemos que hacer para venir a esa nueva vida de Cristo. Hablamos de oír el Evangelio y el oír el Evangelio nos va a llevar a creer el Evangelio. Y al creer el Evangelio, lo primero que tenemos que entender es la condición en que estamos. Hablamos de la condición de pecado que las personas están y que se necesita arrepentir. Y hablamos del arrepentimiento, que es un cambio, no solamente es un sentirse mal, sino es un cambio de mente y un cambio de dirección. Y hablamos de confesar, o sea, el proclamar, el aceptar y la soberanía de Jesús sobre nuestra vida, el confesar
a Jesús como nuestro Salvador, como el Rey, como el gobernante de nuestra vida. Así que en estos tres puntos quedamos y nos hizo falta el punto de obedecer su evangelio. Y es el que vamos a continuar ahora. Vamos a continuar en el obedecer el evangelio. ¿Cómo se obedece? ¿Por qué hay que obedecer el evangelio? Quiero que vayamos, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a ir les invito a que vayamos a Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17. Hermano Daniel, ¿puede apagar su cámara, por favor? O ponerse una ropa porque todo estamos mirando todo. Por favor, se lo suplicamos. Ok. Listo. Ok. Entonces, en Mateo 17, capítulo 17, eh, la palabra de Dios nos narra el momento en que Jesús, Pedro y Jacobo y Juan suben hasta el monte y es donde se da la escena de la transfiguración. Lo que quiero que leamos es precisamente el capítulo 17:5. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esta es la parte más importante que quiero resaltar en esta tarde, en esta noche. Desde que estamos estudiando, sabemos que la herencia que Dios ha prometido, dice que es por medio de la palabra. Y esta palabra la vino a traer y la vino a dar a conocer Jesucristo. Cuando leímos en Marcos capítulo 1, verso 15, que Él vino a proclamar el Evangelio para que creamos en Él, para que nos arrepintamos y creamos en Él. Para eso vino a predicar ese Evangelio. Aquí, Dios directamente, hablando de, ese, de ese sacrificio, de ese holocausto que es de olor fragante, hay que hacer referencia a que Jesús es el que complace, el que da esa gratitud a Dios. Y por esa forma de agrado que tiene Dios en Jesucristo, Él da la orden de escuchar a Jesucristo. Y esto es importante que lo tengamos como primer punto. O sea, para nosotros saber cómo obedecer el Evangelio es traído por Jesucristo y es proclamado por Jesucristo. Y ese Evangelio es dado a los apóstoles. Allá en Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, dice la palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La buena noticia, el evangelio, esa buena noticia, ese evangelio había de ser predicado a toda persona. Ese evangelio tenía que ser predicado a toda persona. Y es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, lo que venimos a hacer en este momento a su domicilio, es precisamente predicar este evangelio siguiendo la orden de Jesucristo. La orden del Señor dice, predicar el evangelio a toda criatura. La predicación, la comunicación del evangelio es importante. Recuerda que el primer punto que vimos es escuchar. Había que predicar para que pueda escuchar. Y el segundo punto es creer, para que pueda creer, la persona que escucha pueda creer. Y lógicamente al creer,
Cuando nosotros creemos, entendemos, creemos que no solamente que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, sino que creemos la condición de lo que nos está hablando la palabra de Dios, que es precisamente la condición de necesidad espiritual, porque hemos pecado, porque estamos destituidos de la presencia de Dios, porque hemos vivido una vida no conforme a Dios. Entonces, creemos en ello, creemos que estamos mal y necesitamos el arrepentimiento. Así que cuando nosotros creemos y nos arrepentimos y aceptamos esa autoridad, entonces debemos proceder a lo que es la obediencia. Y esta es la obediencia. El que fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera, lógicamente el que no creyera no va a obedecer, no va a obedecer, no va a ser bautizado, no va a querer ser bautizado, no va a querer, no va a obedecer esto. Así que la obediencia al evangelio es después de haber escuchado, después de haber creído, después de haberse arrepentido, después de haber aceptado la soberanía de Dios, entonces viene la obediencia del evangelio. En Mateo capítulo 28, verso 18, el Señor Jesús dice, mire, aquí dice, el Señor Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, o sea, y de eso se trata, de hacer personas que conozcan, que estudien, que conozcan el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros conocemos como, se conoce como la comisión que Jesús dio a sus apóstoles, y es la comisión que tienen todo cristiano de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obediencia es importante. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Fíjense que la obediencia muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué obedecer? O sea, ¿qué necesidad tengo de obedecer? Mire, la palabra de Dios habla de precisamente de esto. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, la segunda carta, él comienza a hablar del momento del juicio de los últimos tiempos, y está hablando, mire qué dice allá en la primera carta, digo, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste, mire, cuando se manifieste, ¿cuándo va a ser ese reposo? ¿Cuándo va a ser ese premio? ¿Cuándo va a ser eso que nos va a dar el Señor? Cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con poder de los ángeles en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Mire, Jesús va a venir, va a hacer un juicio, va a haber un juicio y va a dar pago, va a dar retribución a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. ¿Y qué pasa con estas personas que no conocieron a Dios? Recuerda que conocer a Dios es tener una relación personal con Él, tener una relación personal íntima con Él, ni obedecen el evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es precisamente la obediencia al evangelio es necesaria para que no pasemos, para que no suframos esta pena de condenación, esta pena de eterna perdición, esta separación de Dios eternamente, sino que al contrario, sino que nosotros lo esperemos y esperemos con gozo
la venida del Señor Jesucristo, porque va a venir y Él va a pagar, Él va a dar retribución. ¿A quiénes? A quienes no conocieron a Dios y a quienes no obedecieron el Evangelio. Así que quienes no tuvieron, no vivieron conforme a Dios y quienes no obedecieron ese Evangelio. Y mire, después de que nosotros decimos, bueno, es necesario obedecer el Evangelio. ¿Y cómo se obedece el Evangelio? ¿Qué es lo que hicieron los primeros cristianos? ¿Cómo se obedeció el Evangelio? Y esto, de eso se trata. La obediencia del Evangelio no es un acto religioso. La obediencia del Evangelio no es un ritual, no es un acto, por decir, o un requisito, como cuando pagas una membresía y bueno, yo voy y pago la membresía y ya soy parte, sino es un proceso en el cual tiene que la persona llegar a un momento de obediencia. Mire, obediencia, esto tiene que ver obediencia. Y una obediencia no es una obediencia forzada, no es una obediencia manipulada, no es una obediencia eh, eh, ¿cómo se llama? Por algún beneficio o por alguna promesa, sino es una obediencia voluntaria. ¿Recuerda usted que hablamos de el servicio, de que Cristo quiere rescatar, tiene que redimirnos de donde vivíamos antes, donde estábamos presos con el pecado, redimirnos, separarnos de esa esclavitud para venir a ser parte de su reino, y por lo cual eso es la obediencia, dejar de hacer lo malo para venir a obedecer lo bueno. Entonces, pero eso tiene que ser un acto personal, voluntario. Por eso el Evangelio es predicado, el Evangelio es proclamado, y el Evangelio debe producir dos cosas en las personas, dos cosas. Una es la obediencia al Evangelio, otra es el rechazo del Evangelio, como veíamos en Marcos capítulo 16 y verso 16. El que crea y obedezca será bautizado, ¿sí? Pero el que no crea será condenado porque no hay obediencia. O sea, la obediencia tiene que ver en el acto de creer voluntariamente, y esa es la obediencia. Si tú crees, obedeces. El evangelio se predica y va a generar dos reacciones: el creer o no creer, por lo cual esto te va a llevar a obedecer o no obedecer. Si usted no cree, no va a obedecer, y si usted cree, va a obedecer. Eso va a determinar hacia lo que va a hacer. Así que esta obediencia tiene que ser voluntaria y razonada, así como lo hicieron los cristianos del primer siglo. Cuando en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, después que fue derramado el Espíritu Santo, dice allá en Hechos capítulo 2:14, que Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mire, nuevamente, oíd mis palabras. Es que el evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser oído. Tiene que haber esa disposición de oír. Yo le felicito a usted porque ahora está escuchando, porque ha estado escuchando durante todas estas sesiones las palabras de Dios y ha tenido esa apertura, porque esa es la parte principal. Para poder creer hay que oír. Así que lo que dice Pedro es oír mis palabras. Y comienza a hablar de las condiciones de lo que estaba pasando, de que no, lo que estaba sucediendo allá no era un acto de natural por embriaguez. Dice: porque no están ebrios como suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto no es un acto común, un acto humano. Esto es algo que viene de parte de Dios. Esto ya es una profecía que se está cumpliendo. Y comienza a hablar de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y después de haberle hablado de la profecía, dice:
dice que esa profecía termina diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto cambia radicalmente esta profecía. Esto que está predicando Pedro tiene una finalidad, la salvación, o sea, la herencia, esa herencia que está en los cielos, esa oportunidad de llegar al cielo. Está hablando de esto, la salvación. Así que comienza entonces a hablar de cómo alcanzar esta salvación. Recuerde que dijimos que la única manera de ser salvo es por medio de Jesús. Y así es como comienza. Varones israelitas, oíd estas palabras. Nuevamente, pon atención. Jesús Nazareno, porque el tema del evangelio tiene que ver con Jesús. El tema del evangelio es Jesús. La base del evangelio es Jesús. El centro del evangelio es Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y con anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense que aquí lo primero, miren nuevamente, el evangelio tiene que ver de acuerdo a nuestra condición. Mire, este Jesús que vino, este Jesús que predicó, este Jesús que hizo maravillas, este Jesús, ustedes determinaron, ustedes ya se sabía que iba a pasar, pero ustedes lo prendieron y lo mataron y lo crucificaron, y por medio de inicuos. Así que este Jesús, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Mire, el primer punto es que Jesús, en primer lugar, fue muerto, fue crucificado, ¿sí? Y fue sepultado, pero también se levantó, porque el evangelio tiene que ver con la resurrección, con el levantarse de los muertos de Jesús, de salir de la tumba. Eso es la parte fundamental del evangelio. Entonces comienza a hablar de que esto ya estaba profetizado, el que se iba a levantar. Vamos al capítulo 30, versículo 30, perdón. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios que le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Mire, ahora va a hablar Pedro, no solamente ya habló de Jesús, de su muerte y su resurrección, sino ahora va a hablar de su genealogía, de su autoridad, de que él es el Cristo, de que él es el heredero, el prometido, el Mesías que había sido prometido. Este es Jesús. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Miren, el testimonio de estos apóstoles estaba siendo confirmado por medio del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Era lo que estaba dando testimonio de lo que estaban diciendo, que Jesús había resucitado, que ellos lo habían visto, que Jesús no se había quedado en la tumba. Esta es la promesa, esto está certificado de decir la verdad, era precisamente el acto de que el Espíritu Santo había sido derramado. Así que cuando llegamos al verso 34, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, pues sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es precisamente donde viene el acto de confesión, el aceptar, el responder que Jesús es el Señor y es el Cristo. Por eso aquí está el evangelio, aquí está la muerte, sepultura, la resurrección, el oír, el creer, el arrepentirse y la obediencia. Porque mire, ¿qué va a pasar?
ellos van a escuchar su condición. Esta gente que estaba allá va a escuchar su condición y va a decir, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo cambiamos nuestra condición? ¿Cómo hacemos un cambio? Ese es arrepentimiento. ¿Cómo cambiamos? Pedro les va a decir, arrepentíos, cambien su dirección y obedezcan. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y esto es muy importante. Para cuantos el Señor Dios llamare. Porque esta promesa no estaba, este evangelio no solamente estaba dado para estos hombres, no solamente estaba dado para estas personas. Ese llamamiento a cambiar, a arrepentirse y a obedecer el evangelio, a recibir el perdón de pecados, a ser limpiados. Recuerde que nada sucio puede llegar al cielo. Así que la limpieza que Jesús está prometiendo, la limpieza que de pecados solamente la podemos obtener por medio de Jesucristo y recibir el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Pero esta promesa no solamente era para estos varones, dice que también para todos aquellos que Dios llame. Y quiero darle una noticia el día de hoy. Quiero hablarle de algo. El llamamiento que Dios hace es por medio de su palabra, por medio de su evangelio, por medio de la proclamación de su evangelio. Es como hoy llama. O sea, que hoy usted está ahí recibiendo el llamado de Dios, el llamado de Dios, y usted tiene la oportunidad de responderle a este llamado de dos maneras: aceptar, creer y arrepentirse y confesar y obedecer, o simplemente no obedecer, no creer y seguir en sus propios caminos con sus pecados, con su vida, con su manera de vida. Pero recuerde que hay una paga que va a venir a dar Jesús para aquellos que no conocieron y no obedecieron el evangelio. Así que es importante que tomemos aquí en cuenta que usted está siendo llamado el día de hoy, así como lo prometieron en el primer siglo. Es eso. Y mire, y con muchas otras palabras, con otras muchas palabras, testificaban y exhortaban. El exhortar es el ánimo, es lo que es animar, es lo que hacemos al predicar, animamos. Dice, sed salvos de esta generación perversa, perdón. Sed salvos de esta generación perversa. Y es lo que se sigue predicando. Salvémonos de este estilo de vida. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y es lo que hicieron en el primer siglo. Recibieron, creyeron su palabra, aceptaron su palabra y obedecieron el evangelio. Y se añadieron como 3,000 personas. Así que cuando las personas aceptan el evangelio, cuando las personas obedecen el evangelio, cuando reciben esa palabra, cuando guardan esa palabra, entonces se añaden. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Yo ya creí, ya obedezco el evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina? En el Nuevo Testamento, todo lo que los apóstoles enseñaron. Y es también mandato de que sea usted enseñado en todas las cosas que Jesús mandó. En la comunión unos con otros, es la unidad, el estar juntos. En el partimiento del pan, esa es la conmemoración que hacemos cada primer día de la semana, recordando precisamente que Jesús murió y resucitó y que un día volverá. En las oraciones, ¿sí? En eso vamos a participar. Todo aquel que obedece no solamente obedece el evangelio, sino entra a una nueva vida, a una nueva forma de vida. Y esta es la forma de vida: perseverar en la doctrina, conocer más de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, de lo que enseñaron los apóstoles, de lo que enseñó Jesucristo, de estar unidos, ayudarse unos a otros en comunión y en partimiento, recordar y estar en las oraciones. Pero mire qué más dice. Más adelante dice que todos los que habían creído estaban juntos, y esto es importante.
los que hemos creído, nos juntamos, hacemos comunidad y nos ayudamos unos a otros. Mire, verso 47. ¿Y sabe qué hace la comunidad junto? Alaba a Dios. Esto es importante. Así que la obediencia a Dios nos debe llevar a este estilo de vida, a un cambio de vida, a una nueva forma, a perseverar, a conocer, a aprender, a estudiar sobre la doctrina de los apóstoles, sobre las enseñanzas de Cristo, sobre la unidad juntos, la comunión, estar juntos, el participar de la cena del Señor o hacer las oraciones, pero también y principalmente alabar a Dios, tener favor con todo el pueblo. Y dice, ser añadidos cada día a la iglesia, porque somos los que hemos de ser salvos. Así que esto es lo que trae la obediencia. La obediencia se lleva a través de escuchar el evangelio y querer obedecer a través del bautismo. Mire, esto es lo mismo que hicieron cada uno de los cristianos que fueron escuchando el evangelio. Vamos allá en el capítulo 8, del libro de Hechos, y es importante que usted lea el libro de Hechos porque va a darle mucha información de cómo es que los cristianos del primer siglo, cómo obedecían ese evangelio. Mire, en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos, esto pasa cuando los hermanos que estaban en Jerusalén son perseguidos por Saulo de Tarso y salen de Israel y de Jerusalén, perdón, y comienzan a irse a las diferentes comunidades cercanas y comienzan a irse. Y entonces dice que los que fueron esparcidos iban por todas las partes, anunciando el evangelio, predicando el evangelio, hablando del evangelio. Y entonces nos va a traer el escritor a una escena. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. El evangelio, esto es importante, el anunciar el evangelio tiene que ver con Cristo. El evangelio no puede estar separado de Cristo porque el evangelio es Cristo. Entonces, la predicación, cuando hablamos de que predicaba a Cristo o predicaba el evangelio, está hablando de la misma cosa, predicar las buenas noticias de Cristo, que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Para eso es ese es el mensaje. Así que mire, ¿qué pasa? Mucha gente al escuchar el evangelio, mire qué hacía, y la gente unánime, junta, escuchaba, y esto es muy importante. Por esto es la característica de las personas que obedecen, que conocen, que quieren obedecer a Dios, tiene que ver en esto. Escuchaban atentamente, y cuando hablamos de atentamente estamos hablando con intención de conocer, de comprender y de obedecer y de hacer. Eso, atentamente. Yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero entender. Escuchaban atentamente. Así que yo espero que ahora que está usted escuchando atentamente, continúe así en su vida, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En este momento, los testigos, los primeros cristianos estaban predicando el evangelio y el Espíritu Santo iba con ellos haciendo estas señales. Estas señales que hacían, estas señales eran para confirmar la palabra, para que sean confirmados las personas de que estas palabras venían de parte de Dios. Por eso eran sanados, porque era revelada la palabra a través de estos predicadores. Mire, así que hablar de un caso de una persona que escucha también el evangelio, pero que él era una persona, mire, hay un estilo de vida que tiene, hay un estilo de vida y está siguiendo el estilo de vida y aparentemente decía de alguna manera ser de parte de Dios, pero no.
No todo el que habla de parte de Dios es de Dios. Mire, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre decía que hacía, que hablaba y que presentaba el gran poder de Dios, o sea, como si fuera un representante de Dios. Así que no todo el que hable de Dios es representante de Dios, cuidado, porque todos estaban atentos a qué, a sus artes mágicas y, y les había engañado por mucho tiempo, mucho tiempo. Fíjense, la característica es que cuando alguien dice hablar de Dios, hay que ver si no está engañando o se está engañando, porque esto es importante, en los engaños, dice, ahí es la diferencia, pero Felipe no engañaba, Felipe estaba predicando y mostrando el poder de Dios verdadero. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, mire la diferencia. Ese está haciendo artes mágicas, pero Felipe está predicando el evangelio. No está mostrando, ve, esto es importante, no está vendiendo, no está mostrando las señales y prodigios. Las señales y prodigios acompañaban, mire, vamos otra vez. ¿Sí? Dice, y oyendo, dice, y estaban atentos, escuchando, oyendo y viendo las señales, porque muchos tenían espíritus inmundos y salían dando grandes voces y muchos paralíticos eran sanados, pero estaban oyendo, en primer lugar, oyendo el evangelio. Lo que predicaba, lo que venía anunciando era el evangelio. No venía predicando sanaciones, él venía predicando a Cristo, él venía predicando el evangelio. Así que lo que él estaba predicando era el evangelio. Así que Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice que al escuchar esto, las personas se bautizaban, hombres y mujeres se bautizaban. O sea, esa es la obediencia. Cuando alguien que escucha y cree, se arrepiente, acepta la autoridad de Cristo por medio de la confesión, debe pasar a la obediencia. Y esa obediencia tiene que ser reflejada en el bautismo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio. Mire, a esto me refiero. También Simón, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba con Felipe, siempre estaba con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y entonces se ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles tal se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, que de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mire, fíjense que aquí hay algo interesante. La gente escuchaba el evangelio, se arrepentía, se bautizaba, obedecía el evangelio, pero algunos como Simón, que habían escuchado, se habían bautizado, pero aún así después de haber bautizado, no había cambiado. No había cambiado su pensamiento, no había cambiado su manera de sacar provecho a las personas. Por eso cuando él ve de dónde viene la fuente de esta oportunidad de poder hacer lo mismo que hacía Felipe, de poder sanar, de poder curar, entonces él va a pedir no solamente que le den ese poder, sino que él tuviera el poder de traspasar ese
ese poder a otras personas, de dar ese don a otras personas. Él estaba viendo, porque él se había dedicado a engañar. Su corazón no estaba recto, su corazón no estaba bien delante de Dios. Su corazón tenía maldad, tenía un pensamiento impuro, su corazón no era correcto. Así que le dijeron, arrepiéntete, cambia, porque el bautismo sin arrepentimiento no tiene sentido, no tiene razón. Si no hay un arrepentimiento genuino, simplemente no va a cambiar, sino al contrario, va a estar en prisión de maldad, va a estar en hiel de amargura. Por eso es importante que el bautismo, la obediencia al bautismo, no sea un acto emocional, no sea un acto por recibir un beneficio, no sea un acto por alguna mala interpretación o porque quiera ganar algo o porque quiera quedar bien con él, con alguien. Tiene que ser un acto de arrepentimiento y cambio de vida. Tiene que ser un cambio de vida. Así que esto es la obediencia. La obediencia debe traernos a precisamente no solamente ir a bautizarse, vamos a estudiar más adelante qué es el bautismo, pero tiene que ser un acto de obediencia. Lo que estamos viendo ahorita es la obediencia, una obediencia posterior a la voluntad de Dios. Y esta obediencia tiene que ser contrario a los actos que veníamos haciendo. Así que en esta lección aprendemos que la obediencia se necesita, y esta obediencia es precisamente el ir a las aguas del bautismo. ¿Ok? Continuamos, continuamos. Otro ejemplo, lo vemos allá eh, en el capítulo 16. Allá en el capítulo 16, en la cárcel de Filipos, dice allá en la cárcel de Filipos, dice que Pablo había sido encerrado junto con Silas por estar haciendo estar predicando el evangelio. Una persona que traía un espíritu de adivinación, ellos sacaron ese espíritu de adivinación, no le gustó a los dueños de esta esclava, y entonces los acusaron y los metieron a la cárcel. Dice ya en el verso 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mire, otra vez el oír. Cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, cree en el Señor Jesucristo. Nuevamente, el creer el Evangelio, creer en Jesucristo, creer en este Evangelio. Dice ahí, dice hoy, pero tienes que creer. Mire, pregunta: cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo voy a creer en el Señor Jesucristo? ¿Cómo puede creer este hombre en el Señor Jesucristo? Él quiere ser salvo, pero ¿cómo soy salvo? Tienes que creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes creer en el Señor Jesucristo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y tu casa, toda y tu casa. Cree, pero tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, tú y tu casa. Pero para esto, ellos tenían que escuchar, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Para que pudieran ser salvos, él y toda su casa tenían que escuchar el Evangelio, tenían que escuchar la palabra de Dios, tenían que escuchar el mensaje de salvación.
Por eso es importante. No es solamente ir a la obediencia, al bautismo, a ser remojado, sino tienes que escuchar el evangelio. Para, no, para poder creer tienes que escuchar el evangelio. Tienes que escuchar el evangelio y ahorita vamos a pasar a algo mucho más complicado, pero que va a ser importante. Hay que escuchar el evangelio. Mire, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Eso es porque creyó. Lógicamente no nos dice aquí qué es lo que hizo exactamente, que creyó, que se arrepintió, que fue bautizado, pero el hecho de la obediencia debe llevar, como hemos visto, al arrepentimiento. De hecho, de ser el carcelero a sacarlos y llevarlos a su casa, ya es un cambio total, ya es una forma diferente, ya hay un arrepentimiento. Sin embargo, mire, dice, y se bautizó él con todos los suyos. O sea, ellos escucharon la palabra y obedecieron el evangelio. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijaron se regresó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que la obediencia tuvo que venir después de haber escuchado el evangelio. Por eso es que el evangelio debe producir la obediencia. Por eso dice Marcos capítulo, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y obedezca el evangelio, porque Jesús viene a dar pago a todos aquellos que no conocieron a Dios y no obedecieron el evangelio. Pero aquellos que obedecieron el evangelio, lo vamos a esperar con gozo en aquel día. Así que esto es importante. La obediencia tiene que venir después de haber creído, después de habernos arrepentido, de haber conocido nuestra situación, de habernos arrepentido, de haber aceptado la soberanía de Jesucristo como nuestro Señor y entonces venir a esa obediencia, a la obediencia del Evangelio. Así que la pregunta es, ¿le gustaría a usted obedecer el Evangelio? ¿Le gustaría a usted ser bautizado? La pregunta es, ¿cómo voy a ser bautizado? ¿Por qué debo ser bautizado? ¿Cómo puedo llegar a esas aguas del bautismo? ¿Le gustaría saber cómo debe ser bautizado? Lo podemos ver la la próxima semana. Dios bendiga su palabra. Pues llegamos a la parte final. Llegamos a la parte final de este, de este mensaje, de este tema del día de hoy. La próxima semana estaremos hablando del bautismo, ya qué significa, cómo se administra, y también estaremos hablando de la perseverancia hasta el fin. Entonces, hasta aquí llegamos a a la parte final de este estudio. Ya lo voy a pasar también nuevamente en la diapositiva para que lo tengamos todo completo. Hubo un error al momento de copiarlo y por eso nos quedamos sin esta diapositiva, pero ya las vamos a compartir. Entonces ya tenemos ahorita que la persona ya sabe que no solamente es escuchar la palabra de Dios, que no solamente es creer en Jesucristo, sino que también tiene que ver ahora con la capacidad, con la necesidad de la obediencia voluntaria. Y no es una obediencia la cual solamente es emocional, sino es un compromiso, tiene un proceso y tiene que ser voluntario, tiene que ser razonado y tiene que haber un compromiso formal de cambio de vida para alcanzar esta salvación. Bueno, pues llegamos a la parte final. Si hay alguna pregunta, un comentario, vamos a detener aquí la grabación y si hay algún comentario, pues adelante. Si no, pues nos despedimos.